Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por tus bondades, por tus cuidados, por tu palabra preciosa que nos has dejado, por la cual te rogamos, pues entendemos que nos has dejado para poder entenderte a ti, conocer a tu Hijo. Y rogamos que tú permitas cada vez tener más tiempo para tu palabra y llenarnos de ella. La palabra de Cristo more abundantemente o ricamente en vuestros corazones. Padre, queremos rogarte tu bendición, tu ayuda en el estudio, rogarte por tu pueblo, para que tú lo animes, para que tú guardes a tu pueblo, lo cuides de todo mal y que tu pueblo y nosotros podamos estar ocupados en tus palabras, en tus cosas, sirviendo en este mundo, dando testimonio a aquellos que aún no te conocen, por los cuales te rogamos profundamente para que tú obres en sus vidas, para que ellos puedan conocerte y tener la mayor riqueza que un hombre puede tener. Quedamos en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, vamos a continuar entonces en, en la epístola a los Colosenses. Ya el estudio anterior hicimos una introducción, ¿ya? Y vimos algo en los primeros versículos, pero vamos a comenzar leyendo desde el verso primero del capítulo 1. Colosenses 1:1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar el de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces hemos mencionado que Pablo no comenzó la obra en Colosas, pero se identifica con todo lo que sea del Señor, porque sabe que la obra es del Señor y no de los hombres. Y el Señor ha usado a otro siervo que es Epafras, que lo menciona el apóstol Pablo. Seguramente Epafras lo está visitando en la cárcel y le está expresando lo que el Señor ha hecho a través de él, cómo él ha manifestado su gracia, su poder, ¿verdad? En aquellos lugares del Asia, en donde hay hombres y mujeres que han creído. En el fondo, esa es la obra, esa es la obra del Señor. Pero para eso hay varios ingredientes que aquí lo va expresando también en cuanto a la importancia de la ocupación de los creyentes para poder seguir creciendo, conocer la voluntad de Dios y además conocer a Dios mismo. Entonces él escribe porque en el fondo se interesa y también
no sabe si va a tener la ocasión de compartir directamente el ministerio, la enseñanza, pero sí con la información que habría recibido de Epafras. Él ahora les escribe y después habla de los casos, de los asuntos que atañen a la iglesia, ¿verdad? La oposición, el carácter de aquellos que se oponen, el carácter de aquellos que procuran, ¿verdad? Frenar la obra de gracia y encerrarla en una obra de, de la ley, ¿verdad? Solamente basada en cosas que se hacen y no en el poder de Dios. Bueno, ese es el tema, ya muy recurrente en las distintas cartas, como he mencionado la vez anterior, pero aquí tiene, cada carta tiene su parte particular, ¿verdad? Y esperar que podamos disfrutarlo y sobre todo podamos entender y comprender esta carta. Hemos dicho que Filipenses tiene la idea, ¿verdad? De aquella iglesia que se está formando como un ejército para poder defender y asentarse en esta batalla en contra de la oposición a Dios. Y Colosenses lo que tiene que ver expresa quién es el que comanda este ejército al pueblo de Dios para poder llevar a cabo esta obra, ¿verdad? En un mundo que se opone a Dios. A lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron, habla de los judíos. Pero el carácter que manifiesta luego los gentiles, también, como dice en Tesalonicense, también se oponen y el pueblo de Dios sufre por esa oposición. A veces son muy violentas y muy directas. Entonces, Colosenses tiene que ver que este ejército, ¿verdad? Que se está estableciendo tiene que confiar en su comandante, ¿verdad? En el capitán o el comandante, el general capitán de esta batalla que es el Señor, que es la cabeza. Acá la expresa como la cabeza, el cual es la cabeza de toda la creación, etcétera, y también ha sido puesta como cabeza de la iglesia. Por tanto, es el que guía, el que mantiene y sostiene a su pueblo en esta batalla, en esta lucha. Entonces, Colosenses eso. Y eso excluye a todo hombre, a Pablo, a Epafras, a todos. Y el mismo Pablo coloca y establece en quién la iglesia tiene que depender para su obra en este mundo. Por supuesto, está de manera muy dulce, como él expresa la fidelidad de los colosenses, el amor entre ellos, como también muestran amor a todos los santos, no solo entre ellos, que el principio entre los colosenses, sino a todos los demás que han conocido lo que ellos conocen. Y nosotros hemos de pensar lo mismo, a pesar a veces de tener distinciones en cuanto al entendimiento de la Biblia, nosotros hemos de dar lugar también al amor para con aquellos que sí tienen al Señor en todo lugar. No todos podemos estar de acuerdo en todo, no todos entienden igual, pero sí, si han entendido en un principio el Evangelio, la necesidad de arrepentirse y recibir al Señor, son hermanos amados. No importa lo demás. En cuanto a lo que ellos entienden, digo, en ese punto no es tan importante, pero sí lo es para que ellos puedan vivir una vida establecida en la doctrina bíblica, tal como está enseñada. Procuramos acercarnos a la doctrina, a la enseñanza, pero eso no debe ser motivo para ponerse sobre los demás o incluso dejar de amar a todos los que son creyentes en todo lugar, incluso a creyentes que nunca se han reunido por distintos motivos o no han podido o se han convertido y han sido llevados a la muerte muy temprano, o llevados a la muerte, o ellos mismos han fallecido después de recibir al Señor. Entonces, el amor tiene que ser para todos, y eso lo engrandece aquí el apóstol Pablo, pero también sirve para estar fortalecidos unos con otros en esta lucha que es mutua, ¿verdad? Y tiene que ver con el mismo enemigo que es el diablo, que lamentablemente eh, tiene como sus servidores a hombres que están incluso o que penetran dentro de las iglesias para afectar al pueblo de Dios. Como en Gálatas, ¿verdad? Los que se introducen a escondidas, ¿verdad? Para que
para que mirar nuestra libertad que tenemos en Cristo, dice, y aquí se introducen también para poder establecerse como los que tienen la doctrina verdadera, sin considerar el hecho de que la iglesia es un pueblo distinto, tiene un trato distinto, y esa doctrina en cuanto a la iglesia se la ha dado al apóstol Pablo. Pablo nunca ha tenido en menos la ley, en absoluto, para nada, nunca. De hecho, él en su vida seguía cumpliendo muchas cosas relacionadas con la ley, los votos, por ejemplo, la participación en las fiestas, todo eso él la seguía haciendo porque era judío, pero se hacía judío a los judíos, ¿ya? Entonces, en el fondo, él participaba porque no había problema con eso, pero él se hacía judío a los judíos para que ellos, sabiendo que Pablo entendía su doctrina y su quizá defensa de la ley más allá de lo necesario, no aceptan lo que ha traído el Señor, ¿verdad? La gracia y la verdad, como en Juan. Entonces, en el fondo, el apóstol Pablo aquí está hablando de aquellos judaizantes que entran con una intención de dejar a un lado, ¿verdad? Y de quitarle importancia al hecho de que la salvación es solamente por la fe en el Señor y que la ley nunca ha dado vida. Entonces, ese es el punto, no es que no los ame, lo que pasa es que él defiende a muerte, por así decirlo, a sus hijos, ¿ya? Cuando él ha operado en esa obra, como los corintios, etcétera, como los filipenses, pero aquí aquellos que son creyentes, aunque él no haya trabajado en esa obra, son hijos de Dios y a él le ha sido dado el establecer la doctrina de la iglesia. Es el misterio que antes nunca había sido dado y ahora ha sido dado a los hijos de Dios, es decir, a los siervos de Dios, a los apóstoles. Entonces, Colosenses tenemos eso, que Cristo es la cabeza. Y, y aquellos que no se establecen en eso, dejan de establecerse o de tener a Cristo como la cabeza. Entonces, en el fondo es eso, que Él encabeza a este batallón, que son los creyentes, para el servicio del Evangelio, que va a tener mucho costo. Va a haber siempre una batalla, una guerra tiene costo, tiene pérdidas en el sentido de números. Ninguno se va a perder de los creyentes, y en Tesalonicense, que lo va a ver de mediante en su momento, allí es donde ya se empieza a establecer las pérdidas, ¿verdad? Porque están en plena batalla. Entonces, vamos a empezar. Verso primero. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ya lo hemos visto antes, pero vamos a pasarlo rapidito hasta llegar al versículo 3 4, entonces, que no lo hemos visto todavía. Entonces, Pablo es un apóstol, y apóstol significa, la palabra es enviado desde. Entonces, la palabra habla del origen, desde dónde él fue enviado, quién lo envió, y eso es lo que le da autoridad. Y aquí dice enviado desde Jesucristo, es decir, el origen es Jesucristo. Y quien está detrás de todo esto es Dios, porque dice por la voluntad de Dios. ¿Y qué significa la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, la palabra esa tiene que ver también con el deseo de Dios. Entonces, Dios desea enviar al apóstol Pablo, lo ha establecido en su deseo, en su voluntad, y lo ha enviado, ¿verdad? Dice como desde Jesucristo, porque Jesucristo lo envió, ese es el origen. El origen final es Dios, pero Jesucristo lo envió en el momento cuando le habla, ¿verdad? En el camino a Damasco, cuando el Señor se le manifiesta y se le aparece como una luz mucho más fuerte que el sol, en la gloria del Señor. Entonces, Él lo envía, pero la voluntad es de Dios, es divina. Por tanto, el apóstol Pablo y cualquiera que procura oponerse a que Él ha sido establecido por Dios, no puede hacer nada porque en el fondo está Dios detrás de esto y aquí Él lo confirma. Él no se envió solo, nadie se envía solo, nadie. Y el que lo procura, Dios no está allí. Entonces, Dios lo envió, dice, a través de Jesucristo. Otra vez, Pablo,
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hemos dicho que Pablo significa pequeño. Entonces él se empequeñece para que el Señor sea engrandecido aún en su llamado. Y el hermano Timoteo, ¿ya? O Timoteo, el hermano, ¿qué significa Timoteo? El honro o significa también honrar a Dios, ¿ya? Veamos un poco de Timoteo. Dice, realizó un ministerio, servicio en Éfeso. Ya lo vimos, y acompañó a Pablo durante su segundo viaje misionero, ¿verdad? Cuando lo conoció en Derbe, en Listra o en Derbe, y, y los hermanos hablaban de Timoteo, de su servicio, y Pablo quiso que fuese con él. Y lo circuncidaron por causa de que su mamá era judía, aunque su padre era griego, lo circuncidaron para no tener problemas. Dice, su madre era judía, su padre era griego. Entonces Timoteo, aunque no es apóstol, ¿ya? Es un siervo del Señor que está sirviendo junto con Pablo. Y él asume en un sentido la misma enseñanza, doctrina del apóstol Pablo, porque en el fondo lo que enseña el apóstol Pablo es lo que Dios le ha dado para enseñar. Entonces, seguir al apóstol Pablo en la enseñanza no es ni una cosa, no tiene nada que ver con seguir al hombre, sino que Timoteo reconoce en el apóstol Pablo que Dios le ha dado este misterio para darlo a conocer al mundo. Versículo 2, porque ya habíamos visto el primero. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces ya con la noticia de Epafra, él me imagino que se siente un tremendo gozo de saber que ahí hay creyente, que hay hijos de Dios. Y ahora se dirige a ellos, porque le escribe esta carta a ellos, y porque él siente la responsabilidad que Dios le dio como apóstol a los gentiles. Es enviado de Jesucristo, es el origen, pero apóstol de los gentiles en el sentido que él ha sido enviado de Jesucristo para los gentiles, como Timoteo, ¿verdad? Para aquellos de la circuncisión que son los judíos. Aunque hemos dicho previamente que el apóstol Pablo no significa que dejase al lado a los judíos, porque él siempre que entraba a alguna ciudad, cuando se daban las condiciones, primeramente entraba a la sinagoga, que era el lugar de reunión de los judíos, donde había más de cierta cantidad de judíos, se podía establecer una sinagoga. Lo que no había en Filipos, porque las mujeres se reunían, ¿verdad?, a la orilla del río para orar, lo que significaría que no habría sinagoga para ese servicio. No habría una cantidad de judíos suficiente. Me parece que eran 25, si no me equivoco. Entonces, él entraba a los judíos y luego a los gentiles. A veces por un orden lógico y otro porque los judíos simplemente no querían escuchar y decían, nos vamos a los gentiles. Allá de haber oído para la palabra de Dios, en cambio en ellos no había, en muchos de ellos no había oído. Y Pedro también, en un principio el Señor le habló de que lo que él había limpiado no lo llamase inmundo con respecto a los gentiles en la relación con los animales, Hechos capítulo 10, y es ido a buscar por los siervos de Cornelio para que fuese a su casa, y entrando a su casa, él le explicó que los judíos no entraban, pero el Señor le dijo que lo hiciera, que no había distinción. Y predicó el Evangelio y se convirtieron al Señor. Todos aquellos que habían sido invitados por Cornelio, su casa, sus amigos, sus siervos, todo. Qué hermosura, ¿eh? Eso, que reciban al Señor, que crean en el Señor. Eso es lo más grande, porque una persona que cree lo tiene todo, tiene certeza, seguridad. Entonces, que un creyente como Epafra haya ido y servido en un celo divino, en un deseo de que sea cumplido a través de él la obra de Dios, y enamora a aquellos que no conocían al Señor, fue. Y todo eso es exponerse a la muerte. Y ahí está Epafra. Y seguramente hizo trabajo no solamente ahí en Colosas, sino también en la Odisea y en Hierápolis, que probablemente es una obra de él también, de Epafra, o él junto con otros siervos, que el Señor levantaría en ese lugar, seguramente en Colosas. No lo expresa, pero probablemente. Pero él estaba allí, y el deseo de seguir y avanzar. Esa es la obra del obrero del Señor, en cualquier lugar. Y Dios da libertad para eso.
Entonces, él no ha sido enviado de ninguna iglesia, pero la obra la hace igual y cualquier creyente puede hacer la obra, está autorizado. Él nunca le dijo a Epafras, ¿y por qué no viniste a hablar conmigo primero? ¿Te estás mandando solo, Epafras? No, pues, nunca lo dijo. Así es la Biblia. Entonces, la libertad, porque el Señor decía que todos los hombres sean salvos. Y cuando eso, esa forma de depender de otros hombres, eh, traba, ¿verdad? La obra del Señor. Lo digo para que volvamos a las raíces, para que veamos lo que la Biblia dice, no para rebelarse contra algo o alguien, sino simplemente para establecernos en la Biblia y sentir libertad delante de Dios para hacerlo, sin dañar, sin afectar, pero sí la Biblia autoriza. Entonces dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, si no fuera por Epafras, nunca el apóstol Pablo hubiese escrito esta carta, jamás. Pero Epafras entendió. Y aquel que hizo la obra en Roma, que no sabemos quién es, también lo entendió. Y en otros lugares en que Pablo no llegó. Y de ahí mismo donde él llegó y se estableció un lugar, una iglesia, un lugar en donde estaba el nombre del Señor puesto, de ahí también empezaron a predicar en otros lugares, como los de Tesalónica, que ellos empezaron a predicar e incluso hasta en Acaya. Eran informados cómo ellos habían recibido al apóstol Pablo. Entonces, donde él establecía algo, le enseñaba, ellos sabían, daban gracias por lo que habían recibido y cómo expresaban esa gratitud, llevándolo a los demás, porque alcanza para todos la gracia de Dios. El amor de Dios alcanza para todos. La salvación que proviene de Dios alcanza para todos los hombres, todos, todos, todos. Ninguno debería quedarse fuera ahí, pero la obra es llevada por los hombres. Y gracias a Dios que en ese tiempo se empezó a avanzar, ¿verdad? Y empezaron a moverse los corazones para llevar el Evangelio. Como este Epafras que tenemos aquí, y pensamos que habría muchos en cuanto al carácter Epafras en ese tiempo. Entonces, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Antes eran del mundo, antes eran del diablo, antes estaban establecidos sus propios pensamientos, antes tenían sus propios dioses, pero ahora están en Cristo. Y ese es la única, el único establecimiento correcto con respecto a la relación con Dios y al perdón de los pecados. Entonces todos estos tendrían que haber reconocido que el Señor murió por sus pecados. Y ahora son santos y fieles. Santos que han sido apartados para Dios. Y ahora son hombres que pueden ser útiles a Dios, como, como Onésimo, ¿verdad? Útil a Dios, que sirva a Dios. Entonces, hombres de fe, fieles a su confesión o profesión, que están en Cristo por causa de su unión con el Señor, que están en Colosa, ese es donde está establecido en el sentido geográfico, pero espiritualmente están establecidos en Cristo, habiendo creído el Evangelio que le fue llevado por Epafras. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el resultado de estar en Cristo. El resultado de estar en Cristo es gracia y paz. Es decir, la gracia al favor de Dios, siempre a través del Señor, todo el favor de Dios. Y paz es por el hecho de estar en una relación con Dios de reconciliación plena y absoluta. Entonces, cuando dice gracia y paz es lo que ellos tienen. Por supuesto, se puede expresar como un deseo, pero aquí es lo que ellos tienen. Veamos la gracia. Dice, esto es el favor de Dios espontáneo e inmerecido, manifestado en hechos, ¿verdad? O sea, no solamente dice la gracia de Dios, sino que manifiesta la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado, ha venido en Cristo, se ha manifestado, ha sido llevado a cabo a favor de los hombres. Su benevolencia soberana, eficaz, libremente derramada, amor leal, amor fiel. Y la paz, la certeza de la reconciliación a través de la sangre de la cruz, que está aquí en 1:20, lo podemos leer. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos.
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, con respecto a Dios, eran extraños. Su mente estaba en otra cosa. Ellos estaban establecidos en sus pensamientos. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es decir, cambió la relación. Esa es la palabra, reconciliar. Cambió la relación antes de enemistad, ahora una relación de paz a través de Jesucristo, porque Él ha hecho la paz en la cruz. Entonces dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No aparece como lo vimos antes en el otro estudio, en el estudio anterior, porque en el fondo no es necesario, ¿ya? Porque al estar al recibir la gracia y la paz, ¿verdad? De Dios, de nuestro Dios y Padre, el lógico también está, viene por medio del Señor, el cual también es Dios sobre todas las cosas. Entonces, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre, del mismo Dios, al que nunca nadie ha visto, pero que se ha revelado en el Hijo. Y ahora se puede conocer a Dios por el Hijo revelado, pero también por el Espíritu que se ha recibido. Y en este tiempo especialmente, en ese tiempo ya no era tanto por la palabra que se nos ha revelado, que ha sido, ¿verdad?, inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo estaría feliz, gozoso cuando recibió esa noticia de Epafras, de lo que Dios había hecho a través de Epafras. Y ahora él se anima a escribir a esos creyentes con toda libertad, por lo que Epafras le ha contado, por lo que le ha contado que Dios hizo. Y Epafras también estaría admirado de lo que Dios había hecho. Él hizo lo que tenía que hacer y Dios hizo lo demás. Sí, una obra de Dios, el poder de Dios. Por eso servir es ir y servir. Algunos tienen resultados muchos años después. Van y no tienen resultados por años. Aquí no sabemos cuánto tiempo trabajó Epafras antes que hubiera fruto. Pero él habría persistido y Dios hizo la obra. Él hizo su parte de ser uno, ¿verdad?, que ha llevado el mensaje a los hombres. Versículo 3. Siempre orando por vosotros. Ahora ya saben que hay creyentes ahí. No sabemos si antes habría orado por, por los lugares, ¿verdad? Por Colosas. A veces se ora por lugares donde no hay asamblea o no se conoce de asamblea, lugares alejados, lugares que a veces mencionan a alguien, pero no necesariamente hay creyentes allí. No sabemos si previamente él estaría orando específicamente, seguramente por todos los lugares aquellos, ¿verdad? Por todo el mundo habitado en ese tiempo. Pero no sabemos si por Colosas, ¿verdad? Por Hierápolis, por la Odisea en este caso, estaría orando de manera específica, pero sí alguno estaría haciéndolo. ¿Ya? Y considerando el hecho de que Epafra habría conocido al Señor, es posible, en el tiempo en que Pablo estuvo sirviendo en Éfeso, es posible, y habiendo creído y habiendo aprendido el Evangelio de ahí, ¿verdad? Y mucho ministerio. El Señor la había ocupado para hacer la obra en Colosa, de donde seguramente él era residente. Entonces, siempre orando por vosotros, todo el tiempo, siempre. Cuando se recordaba, oraba. Dice, siempre orando por vosotros o acerca de vosotros, en el sentido de una acción que se repite una y otra vez, ¿ya? Que es el participio. El participio no necesariamente es algo que constante, pero sí el participio son cosas o actos que se van repitiendo cada cierto tiempo. Dice, damos gracias a Dios, junto a Timoteo, porque está en plural. Seguramente Epafras también está ahí, pero más específicamente Timoteo. Damos gracias a Dios, ¿ya? También como una realidad continua, dice junto a Timoteo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, Dios aquí como la persona que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos y entendemos por la doctrina que nuestro Señor Jesucristo también es Dios, pero aquí lo distingue porque en el fondo el Padre envió al Hijo y ellos dan gracias a Dios de que haya enviado a su Hijo. Porque si no se envía a su hijo, nada de esto existiría. No habría una realidad de este tipo, tan grande, tan hermosa.
tan única en medio de un mundo lleno de pecado. Y nosotros hemos puesto nuestro grano o nuestro gran grano de arena en cuanto al pecado del mundo, pero el Señor quita los pecados totalmente. Mira, capítulo 2 dice así, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, estaban en pecado y no eran judíos, o sea, además ellos no tenían nada, ni una ley, nada que los controlase. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mire, quiero unir eso con Gálatas un poquito, me parece que ahí está. Dice así, Gálatas 2:15. Para hacer una distinción, ¿por qué dice ahí que estando en la incircuncisión de vuestra carne? Dice acá en Gálatas 2:15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea, ellos tenían una ley divina y eso los restringía. Cometían pecado, pero eso los distinguía y los restringía de los gentiles, porque los gentiles era un pecado descontrolado. No estamos diciendo que todos los gentiles cometían, ni ahora tampoco que todo el mundo comete cosas, pero en comparación con los judíos, ¿ya? Por eso ellos se distinguían y se creían mejores, pero el error de los judíos fue que no cumplieron con el hecho de ser un testimonio para los gentiles, sino que ellos se pusieron como superiores a los gentiles. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Entonces los judíos creían a pesar de no ser tan pecadores, por así decirlo, dice, no pecadores dentro de los gentiles, pero en el fondo está diciendo, no tan pecadores como ellos. ¿Ya? Entonces cuando dice aquí, y a vosotros estando muertos en pecado, en Colosenses 2:13, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos? Todos, de una vez por todas. Y aquí está un grupo de hombres incircuncisos que tenía sus dioses, sus propios pensamientos, sus propias ideas, viviendo como el hombre vive ahora, que piensa que todo busca la complacencia de sus deseos, piensa que con eso están bien, están listos y eso es la vida. Pero en realidad no tenían nada. Estaban siendo, dice, el que comete pecado, dice el Señor en Juan capítulo 8, esclavos del pecado. Entonces dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, la gratitud y el tema de la oración es que ellos oyeron, ¿ya? De la fe en Cristo Jesús. Ellos depositaron la fe en Cristo Jesús. Pero además eso se manifiesta en el amor unos para con otros. Y en los colosenses también se manifestó eso. Y aquí lo dice el apóstol Pablo que recibe estas noticias de Epafras, que ellos ahora se aman. El hombre se odia uno a otro, el hombre no se puede amar uno a otro, siempre encuentra algo y se distancian, en cambio que no querían juntarse. Entonces, como tenían lo mismo, querían juntarse y estar unos con otros y querían también seguir conociendo al Señor mutuamente. Y Epafras sería quien estaba enseñando ahí. Y luego se levantarían otros. Y ahora el apóstol Pablo está haciendo su parte para que ellos puedan ser también edificados, exhortados y consolados. Entonces, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, probablemente ese habiendo oído debe ser causal. ¿En qué sentido? Que por la causa, dice, de haber oído un buen informe. Por esa causa, de haber oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿ya? Y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, la fe, el énfasis está en el objeto de esa confianza, a saber, Cristo Jesús. Entonces, la fe aquí dice en Cristo Jesús. O sea, esa fe se establece en Cristo Jesús.
No es una fe cualquiera. Ellos seguramente hablarían que tenían fe en muchas cosas, que confiaban en muchas cosas, pero la fe que da gozo y la fe que le da el hecho de desear orar por ellos, etcétera, es el hecho de que su fe está establecido en Cristo Jesús, en una persona, no en una religión, no en una causa, no, no en nuestros dioses fuera del Dios verdadero, quien envió al Hijo, sino en Cristo Jesús. Entonces, el hecho de haber oído eso, ¿ya? Dice, y del amor que tenéis a todos los santos, o que abrigáis, suena bonito, ¿eh? Y del amor que abrigáis, o sea, lo tenían ellos en el corazón. No solo lo tenían, sino que lo abrigaban, lo guardaban, lo tenían realmente a todos los santos. ¿Sabe que a veces se distingue, y quiero decirlo, a veces se distingue el amor de unos y de otros? Hay algunos que sin decirlo expresan ese amor. Se nota que tienen amor para con los creyentes, lo tienen y se manifiesta y se percibe ese amor y no es hipócrita. Dice, siempre vinculado con la fe está el amor, ¿ya? La fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Dice, el amor que aquí manifiestan tiene que ver con los hermanos y está dirigido hacia ellos. Primeramente aquí, ya a todos los santos, probablemente entre ellos y después a los demás, pero un amor entre ellos, que es fundamental. Ese amor que pueda alimentarse, que pueda mantener. Eso mantiene vivo al pueblo de Dios, el amor. Lo demás, todo lo demás divide. Entonces dice, el amor une. Por eso hay que cuidarse, por eso él está muy preocupado de eso. Primero, manténganse juntitos. Primero, expresen ese amor, ese mismo amor que recibieron, pero gratitud ahora lo dan unos a otros, porque recibieron el amor de Dios a través del Hijo, ahora que ese amor se ha expresado a todos los demás. Eso manténganlo vivo. Después veremos, ya, como aquí va a haber la doctrina, la enseñanza, como el asunto, pero el amor. Dice, el amor es evidencia visible de la verdadera fe en Cristo, por supuesto. El creyente, habiendo pasado de muerte a vida, ama realmente a sus hermanos. Mire, 1 de Juan 3, 14 al 16. 1 de Juan 3, 14 al 16. Dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, en Cristo, permanece en muerte. Es decir, nunca ha nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo. Puede decirle hermano, pero no. O por lo menos, si no lo ama, aunque sea del Señor, no manifiesta esa vida. En el fondo la vida se manifiesta en el amor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, aquí está, algunos que dicen que son y no lo son. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, el primero que nos habló del amor verdadero es Dios, a través del Hijo, porque Él puso su vida por nosotros. Entonces, los hermanos han de dejar todo el egoísmo. Entonces, ahí en Filipenses previamente dice, pues, ya está hablando de eso, de cómo el Señor actuó de esa manera. Ya, Filipenses capítulo 2 dice, haya en vosotros pues este sentir, etcétera. Entonces, en el fondo es eso. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, etcétera. Ya previamente dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, que manifiesten el amor como el Señor lo manifestó, de tal manera que el pensar que hubo en el Señor fue el entregar su vida por el mundo, por amor. Entonces, si el amor verdadero alcanza al hombre cuando uno cree, y ese amor tiene que ser desarrollado.
para que ese amor también pueda ser expresado para los demás y para llegar al punto incluso de dar la vida por sus hermanos. Entonces dicen, expresa un afecto sin egoísmo y dispuesto al sacrificio. Mira, lo que aprende uno, lo que uno tiene que darse cuenta cómo es el asunto. Entonces la vida del creyente no es una vida que tiene, va, cumple con su religión y vuelve. Es vida cristiana. No es una, ¿cómo se puede decir? Una forma, ya, una forma establecida cristiana. Por eso, ¿saben qué? Uno siempre escucha que hay que ir, que hay que estar en reunión, todo eso está bien. Eso está bien. La Biblia lo enseña. Pero uno tiene que necesita entender mucho más que eso. Porque uno tiene que entender que cuando va es porque se está reuniendo con aquellos que tienen el mismo, han recibido el mismo amor que yo. Entonces, ellos han recibido al mismo Señor, los que son creyentes, han recibido el mismo amor y el Señor nos llama por causa de tener ese amor y el Espíritu de Dios a amarnos uno a otro. Entonces, la primera motivación que tiene que haber para reunirse, entre otras, es que Él me amó a mí, y por tanto yo he de amar a los demás. Entonces, conocemos el amor por Él, pero también ahora hemos nosotros de expresarlo hacia los demás. Entonces, la primera punto de reunión es ese. Si yo no puedo ir por distintas razones y el juicio es porque no puedo ir, el que tiene que, ese juicio a mí no me tiene que importar, porque hay razones por qué no voy. Pero sí es importante que yo sepa y sienta el deseo de estar por amor al Señor y a los hermanos. Pero si quiero estar para que no me reten y no me molesten más, y voy por eso solamente, y porque me dijeron que tenía que ir, y solamente por eso, no importa lo que piensen los otros, como lo digan, yo estoy mal enfocado. Entonces la reunión tiene que ver con qué? Con el hecho de el amor, que es la oportunidad de expresarse los uno a otro. Y al estar en el calor, en el ambiente de la palabra de Dios, ese amor, ese tiene que desarrollarse más y más. Y ese amor en un momento cuando calza y cabe en todos los creyentes, los que están allí, eso tiene que ser reflejado hacia aquellos que no conocen al Señor. Y eso motivó a Epafras, que él estaba tan lleno seguramente del amor de Dios. Entendió también cuando estuvo seguramente, probablemente no se sabe, en Éfeso, si conoció al Señor ahí a través de Pablo y en el ministerio del apóstol Pablo. Él expresó su amor llevando el Evangelio a los demás. Y seguramente junto con otros allí llevó el Evangelio a la Odisea y a Hierápolis. Y así avanzó el Evangelio. Hasta dónde llegó no sabemos. Pero es muy importante dejar esa herencia de la importancia del amor que se ha recibido. Y que eso es lo que tiene que motivar primero la reunión. Eso es lo que tiene que motivar el deseo. Y si no puedo ir, no importa, mi deseo sigue igual. Y cuando puedo ir, siempre deseando ir, bueno, tiene que mantenerse la misma intensidad y el mismo deseo, que es el amor, el deseo de reunirme con los hermanos, de estar con los hermanos, de estar, ¿verdad? Donde el Señor está. Y Él me llama, ¿verdad? Y Él me llama para que me reúna, ¿verdad? Junto con los demás. Pero Él está en medio. Entonces dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, desearían reunirse, desearían abrazarse, desearían ese ósculo santo del que habla el apóstol Pablo, ese beso de amor, con toda prudencia, pero de amor. Entonces, todas esas cosas están ahí. Y lo digo porque en el fondo uno ve esto y para que no sea algo tan seco. Dice otra motivación. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, a través de Epafras, ellos escucharon eso. ¿Qué cosa? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos.
Entonces la esperanza es aquello que esperamos aquí, es una esperanza cierta, con certeza. No lo vemos, por eso lo esperamos. Porque si lo veríamos, si lo viéramos, no lo esperaríamos. Pero no lo vemos, pero lo esperan. Pero lo que sí es seguro es que ha sido reservada. Esa palabra reservar significa reservar para el uso personal. Almacenar, está reservada. Mire, veamos primera de Pedro, capítulo 1. Mm. Versículo 3. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces la esperanza es real y es viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, base de la esperanza. Si Él no resucita a los muertos, no hay nada que hacer, no tenemos nada. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no cambia, que no varía, que no se contamina, que no se envejece y además que no se corrompe, no se desgasta, es siempre igual. Reservada en los cielos, dice, para nosotros. Ahí está la palabra, pero aquí la palabra reservar es distinta a la guardada aquí. Reservada ahí es como guardar como un tesoro. Y aquí guardada es almacenar. Ya es guardar, almacenar, y dice reservar para uno mismo, ¿ya? O para el uso personal. Entonces dice, a causa de la esperanza que os está guardada. Entonces, ¿cómo ellos tienen ese amor unos para con otros? Bueno, porque en el fondo hay que considerar la esperanza, el hecho de que vamos a estar en el cielo, donde está el Señor, y además, bueno, el Señor está preparando lugar para nosotros, Juan capítulo 14, pero además porque vamos a estar juntos allá, los creyentes van a estar todos juntos, y además podemos agregar porque es el cuerpo de Cristo, porque es la novia, la virgen pura de Cristo. Entonces, a causa o mediante la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿A dónde? En los cielos. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo. En los cielos es un uso de los hebreos, ¿verdad? Que ellos consideran que hay tres cielos. Algunos consideran siete, pero tres cielos. Es un uso hebreo cuando habla de los cielos. Nosotros decimos el cielo a veces, pero usan ellos el plural y Pablo era judío. Entonces dice, la fe descansa en Cristo, el amor es consecuencia de estar en Cristo, la esperanza es la presencia de Cristo en la vida cristiana. ¿Ya? Y eso está ahí en Colosenses, ¿ya? Aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 2 dice así, el capítulo 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Mm? Porque a Pablo se le dio a, a dar a conocer el misterio, la administración de Dios. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, no solamente una esperanza que se oye, que se escucha en el ministerio, sino que se confirma por el hecho de que Cristo, al estar en nosotros, es la esperanza de gloria, por el Espíritu de Dios. Entonces, el sello del Espíritu de Dios tiene mucho que decir en cuanto a la esperanza. Porque si uno tiene a Cristo a través del Espíritu de Dios, tiene esa esperanza de gloria. ¿Qué significa? Que uno espera la gloria. La gloria, es decir, donde está Dios, el mismo Dios. Entonces los creyentes de Colosas, Pablo se goza por todo esto porque es parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, parte de aquellos que participarán del mismo Señor. Como el complemento, ¿verdad?, en Efesios 1:23, que es el complemento, etcétera. Entonces, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, la doctrina, la enseñanza en este aspecto, ha de mantener el amor y desarrollar el amor. Entonces, la doctrina, la enseñanza tiene que dar fruto en muchos aspectos, no solamente intelectual, lo cual hay que usar el intelecto para entender, pero cuando, igual el Evangelio, habiendo oído la palabra de nuestra salvación y habiendo creído en él, o sea, se usa el intelecto y después se cree.
y creyeron, fuiste sellado, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, etcétera. Entonces, aquí el ministerio, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de que habéis recibido al Señor, de que el Señor es la esperanza de gloria. Y el amor se desarrolla por causa y se mantiene y crece por causa, en este caso, de esa esperanza, ¿ya? Que es los cielos. Allá dice la gloria en 1:27, pero aquí en los cielos. O sea, la esperanza es el cielo mismo, donde está el Señor. Y todas esas verdades tienen que desarrollar no la cabeza, sino el amor. El amor, aquí en este caso, el amor. Dice, sabe que el apóstol Pablo no empieza con los posibles problemas, posibles ataques, con los cuidados, empieza con lo otro primero. Empieza a gozarse, a desarrollar lo que ellos ya tienen y a desarrollarlo más. Y que ellos vayan creciendo en eso, más y más. Y después viene con los otros, con los peligros, pero primero ensalza estas realidades para que ellos no sean los peligros y después salgan arrancando por causa de los peligros, porque los peligros que hay, ¿verdad? Alrededor, pero especialmente doctrinales, en Tesalonicenses ya es la muerte misma, doctrinales, ellos aquí tienen que estar bien establecidos para poder sostenerse. Y el amor, la esperanza, etcétera, la fe, eso sostiene, sostiene. Si le tira todo al principio, seguramente muchos saldrían arrancando, escapando. Porque el hombre no puede soportar eso, pero estando en el Señor y creciendo en estas cosas, sí. Entonces dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadero del Evangelio. Es decir, a saber, por la palabra verdadera, a saber del Evangelio. Entonces, pareciera que el Evangelio está explicando la palabra verdadera. Entonces, la palabra verdadera, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, es decir, o a saber, el Evangelio, a través del Evangelio. Veamos una descripción, dice, entre líneas, una advertencia. Por tanto, no permitáis que maestros de doctrinas falsas os desvíen del camino correcto. No está aquí hablando del tema, pero esto sostiene para lo que viene después, porque ellos ya escucharon la palabra verdadera, es decir, el Evangelio, lo escucharon. No necesitan oír otras voces, ni aceptar otras voces, pero eso él lo trata después, pero entre líneas aquí se puede decir que él ya lo está preparando para eso, para que no sean, primero, asustados, ¿verdad? Y segundo, que no sean inquietados por lo que va a venir, por las y que estén bien establecidos en la verdad. Dice, persistí firmemente en la verdad que os fue proclamada en el Evangelio. Yo no saco nada con decir, hermano, tienes que estar firme, 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 tiene que estar sólido, mantenerse, si no les digo en qué tienen que tomarse, si no digo en qué tienen que establecerse, si no saben cómo ellos pueden estar sólidos. En cambio, Pablo les da las herramientas para que ellos puedan estar bien establecidos para lo que viene, para el viento, para los vientos contrarios que vienen, en cuanto a lo doctrinal especialmente. Entonces dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído o habéis oído antes, por Epafra seguramente, por la esperanza, por la palabra verdadera, a saber, del Evangelio. Ahora, la palabra verdadera en cuanto a la persona de Cristo, ¿verdad? Que es la cabeza. Sigamos. Entonces, ¿qué ha llegado hasta vosotros? Así como a todo el mundo en este tiempo habitado. Ya estamos en el año 60 y más de 60, 61, 62. Ese tiempo ya el apóstol Pablo ha hecho sus viajes y el mundo habitado ya ha recibido el Evangelio, en el sentido del mensaje que se ha llevado. Que lo reciban ellos en el corazón es otra cosa. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, este versículo no lo vamos a desarrollar, vamos a hacer algunas cosas y vamos a dejar el resto para el próximo estudio. Dice, ¿qué ha llegado hasta vosotros? ¿Qué cosa? El Evangelio. Él fue llevado. ¿Y quién los lleva? Bueno, los siervos del Señor, po. Los que conocen al Señor, los que tienen ese amor.
los que ellos tienen claro que el Evangelio no es para ellos nomás para guardarlo, sino para llevarlo. Entonces les fue llevado. Qué bendito que haya llegado el Evangelio allá y que haya ido allá y que Epafra y otros tal vez haya ido para allá. Él era de ahí, seguramente de Colosas, pero después fue a otros lugares. Así como a todo el mundo. ¿A través de quién? De los siervos del Señor. Él no dice a través de mí, aunque parte en 1 Corintios 15 dice que recorrió todo y nunca fue a lugares donde otros habían ido, sino que él fue, pero no se metió a otro lugar. O sea, habían otros que también estaban predicando. Dice, así como todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. ¿Qué cosa? El Evangelio, el mensaje, da fruto, tiene que dar fruto. El mensaje es para que el creyente pueda crecer. El mensaje es para que el creyente pueda fructificar. Dice, y crece también en vosotros. Tiene que crecer, desarrollarse. No puede ser que un creyente tenga 20 30 años y todavía esté hablando como guagua. Sucede, querido hermano. Tristemente sucede. Y todavía están hablando de que si recibieron al Señor, sus pecados fueron perdonados y nada más. Mire, veamos en Hebreo. Nos estamos poniendo pesado ahora ya. No, hace un poco nomás. Hebreos. Porque esto es para todos nosotros, po. Dice en capítulo 5. Dice, en cuanto al sacerdocio de Melquisedec, dice, acerca, verso 11, capítulo 5 de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, lentos, se están quedando dormidos. ¿Han visto las reuniones que se quedan dormidos? Ya. La palabra ahí, tardos, es mm, quedarse dormido. Dice, o lentos, ¿ya? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Alrededor de 10 años después, 7 10 años después, de nuevo lo mismo, enseñar lo mismo, ¿por qué no crecen? Son lentos, no, no. Eso es anormal. Se da mucho, ¿ah? Pero es anormal. Dice, debiendo ser ya maestros, ya debería estar enseñando. No que sean maestros en cuanto a los dones, pero sí ya deberían enseñar po, a los demás en forma particular, no necesariamente dotados como el don de maestro, pero ya enseñar y no había nada de eso, ni los dones desarrollados, nada parece. Dice, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Se da mucho, ¿eh? Y si alguno está ahí después de tantos años, bueno, ya pues, empezar a crecer para llegar a poder resistir, ya no resistir el alimento sólido. Hay lugares, queridos hermanos y amigos, y lo digo con cierta responsabilidad, pero con tristeza a la vez, que si alguien lleva un mensaje profundo, dice, hermano, oiga, hermano, eh, algo más sencillo. Y hay que dar algo más sencillo nomás, po, porque leche, po, necesitan leche. Entonces, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces aquí aparentemente hay un desarrollo desde ese día en adelante. Pero ¿qué es lo que crece? Lo que ellos recibieron empieza a desarrollarse, po. El evangelio se desarrolla, crece en ellos y da fruto. ¿Y cómo da fruto? Bueno, en la madurez, en la vida cristiana, en el amor, etcétera, como lo hemos visto. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí en este estudio y con la ayuda del Señor continuaremos. Oremos al Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por tus cuidados, por tus bondades, por Colosenses y por los colosenses que han creído en tu Hijo, que han recibido el mensaje, porque les fue, y por tu gracia, porque tú has permitido que llegue a ellos el mensaje y lo creyeron. Estos que ahora conforman la iglesia en Colosas. Te damos las gracias por ello y rogamos porque tú obres, para que podamos llevar tu palabra, el Evangelio a otros que aún no te conocen. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos por los creyentes y por aquellos que aún no te conocen.
para que ellos abran su corazón, su mente, su corazón, y consideren el Evangelio que da vida y esperanza eterna. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, muchísimas gracias.